Nuestros invitados son parte de una nación letrada y democrática, en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Bernardo Cienfuegos y Niño Cristian González. La muerte roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era su encarnación y su sello, el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlata en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía. Y la invasión, progreso y la enfermedad se cumplía en media hora. La máscara de la muerte roja del escritor norteamericano nacido en Boston, Edgar Allan Poe, es el texto que nos convoca hoy en nuestra República de las Letras, como cada martes a las 22 horas a través de Radio Sol 97.7 y su señal online. Me encuentro esta noche para hablar de este escritor que es considerado padre del cuento moderno y tan afincado en este romanticismo que hoy nos convoca en una discusión, con el profesor Bernardo Cienfuegos. Buenas noches. Y nuestra invitada estrella, cada vez más concurrente a esta república letrada, o iletrada, Francisca Navarro. Buenas noches. Bueno, Bernardo nos invitó a conocer, por tercera vez nos convoca Edgar Allan Poe, este escritor que, para contextualizar una vez más, cada vez que lo hacemos, nació en 1809 en Boston, falleció en 1849, que creció al sur de Virginia, y que fue hijo de unos actores mediocres, que quedó huérfano siendo muy pequeño, a los 3 años, y que se considera que este hecho marcará su vida. Él es hijo adoptivo del señor Poe, ¿cierto? Y cuya obra está tan vinculada con los sentimientos más profundos que surgen de esta soledad que parece embriagarlo a lo largo de toda su vida y del diálogo interior. Como contábamos, fue adoptada por una familia acomodada, donde recibirá una educación y desarrollará este gran gusto que él tuvo siempre por la lectura, bebiendo de autores de la época como, por ejemplo, Walter Scott. Bernardo, tú que nos convocaste por tercera vez, hicimos ya El gato negro y el poema El cuervo. El cuervo. Sí. Ah, cierto, hicimos El cuervo. Tú también estabas, Fran. Sí, Poe, que se consideraba y siempre lo hicimos con el finado Cristian González. Poe, que siempre se consideró y siempre encontró que en la poesía estaba la puerta a todo arte. Desde ahí él siempre quiso ser poeta, pero sin embargo en cuanto a su experiencia, en cuanto a las cosas personales, empezó ya a devenir en este tema del cuento. Pero bueno, yo lo convocaba a esta historia en lo particular, primero por su temática, segundo por el cómo aún Poe nos puede entregar un cuento, nos muestra esta historia que está muy ligada al gótico, ¿ya? Que venía ya siendo transformado, ya tomando un envión distinto, pero con elementos característicos muy muy propios del gótico, el tema del castillo, el tema de la apariencia oscura, el tema de la muerte. Hay elementos muy característicos y además es un cuento que es bastante ágil en el sentido de que la pluma que nos muestra aquí Edgar, el compa Edgar, está bien afianzada desde la agilidad, desde ir mostrándonos estas imágenes, porque es muy visual el cuento, y cómo aparece a través de distintos arquetipos, de distintos tópicos, cómo la muerte es luto. A mí me pasa con Poe que la descripción de los ambientes siempre es fascinante. De hecho, ayer teníamos la discusión de si era un cuento otoñal o un cuento primaveral,
Bueno, es que esto fue muy raro, porque usualmente cuando viene la Fran, que es un ejercicio que hacemos todas las semanas con el Bernardo, nos tomamos un café un día antes tratando de no tocar algunos tópicos, porque no podemos perder la esencia básicamente desordenada de esta república, pero de comentar, ¿cierto?, esto que nos apasiona a nosotros, que es la literatura. Entonces yo le decía a la Fran, mira, voy a ir con este tema, con mi tema precioso que voy a tocar más ratito. Entonces yo le decía, porque ya que llegó el otoño, entonces la Fran me decía, mamá, pero este cuento es un cuento vinculado a la primavera. Entonces ella ha estado un poco rara últimamente, tenía una profunda vinculación con la muerte y el suicidio en particular. Con los suicidas. Claro, entonces explícanos, Fran, ¿por qué encontraste tú que era un cuento primaveral? No, solamente por el tema de la descripción de los ambientes. Fue algo extraño. Es como asociarlo, no sé, no, es que mientras porque, bueno, él empieza contando un poco que la muerte había devastado al pueblo, el príncipe Próspero con los nobles lo que hacen es refugiarse en el castillo, y se supone que son 7 salones donde se hacen las fiestas, ¿cierto? 7 estancias. Y hace una descripción, a cada salón le pone un color, y la descripción, no sé por qué, pero yo me imaginaba que estaba así como muy primaveral. Muy primaveral, como que habían flores. Primaveral, todos morían. Todos morían, sí. Sí, o sea, además estaban encerrados, en el segundo bloque vamos a ir al texto, todos estaban encerrados en una abadía, estos 1000 cortesanos junto con el príncipe Próspero, mientras afuera la muerte y la desolación se tomaban la comarca. Oye, para complementar acerca de Poe, les quiero contar, chicos, que dejó tras su más extensa obra, no solamente es una persona que está muy vinculada, que es padre del cuento moderno, sino que fue un gran generador de ensayos literarios, artículos, novelas, poemas y 67 cuentos. Que eran cuentos de corta extensión, atención los cultores de Dostoyevsky, pero que fueron suficientes para revolucionar la literatura del momento. Claro. Hay que decir que respecto de las traducciones, se considera que hay 2 grandes traductores de los cuentos de Edgar Allan Poe. Por un lado está Julio Cortázar, nuestro querido Julio Cortázar, ¿cierto? Quien dijo de Poe que se dio cuenta, abro comillas, cito textual, se dio cuenta antes que nadie del rigor que exige el cuento como género y de que sus diferencias con la novela eran más que una cuestión de brevedad. Claro. Y por otra parte están otros tipos que son Sollano, y Cabrunco, creo, de ahí lo voy a buscar en mi tablet. La traducción que hace Cortázar, si bien es cierto, no son muy diferentes, pero hay ciertas diferencias en las reiteraciones y en las enumeraciones que son muy propias de la literatura de Poe, pero está dirigido a un público más adulto, y las de estos otros autores está dirigido a un público más juvenil. Claro. Acá lo maravilloso es cómo te toma un tópico que es muy antiguo. Vuelvo al tema del gótico porque es muy interesante. Muchas de las, supone que se plantea que Poe abre todo lo que es la novela negra, el concepto de novela negra que también es bien discutido, en la novela policial, está como marcando un precedente al respecto, como Verne lo hizo con la ciencia ficción. Claro. Pero sin embargo él se las ingenia para armar dentro de toda su narrativa, que es bastante interesante, a pesar de no haber pasado más allá de los 40 años. Sí, vivió justo 40 añitos. Claro, que nos muestra esta historia que está llena de todas estas características de lo gótico, el tema de las atmósferas de misterio, la intriga, el tema de esta cierta profecía, porque él parte dentro de los primeros párrafos hablando acerca de que estaba la muerte, y la muerte estaba ahí, ¿ya? Y a medida que va avanzando el cuento, nos va entregando pequeñas migajas, pequeños datos que nos van diciendo, bueno, pero si esto es, no, ahí está, y tenemos elementos como el reloj y cosas por el estilo que vamos a ver en el próximo bloque. E incluso que algo también que es bien propio del gótico, el tema de este erotismo que subyace, ya, porque se hace mucho énfasis a este tema de una fiesta que arma Próspero,
y cómo está lleno de elementos que son casi fantasiosos, fantasmagóricos, pero de una ligereza total. O sea, había una entrega hasta incluso lo erótico que subyacía. Claro, lo que pasa es que lo que hace poco, que lo conversábamos, yo me acuerdo cuando hicimos El Gato Negro, lo que una de las características de Edgar Allan Poe es que él es un tremendo creador de ambientes con este narrador omnisciente, que además es quien relata el cuento, y lo que principalmente hace es otorgarnos una atmósfera total y cierta del lugar donde estamos. Nos ubica en el lugar, claro, al lugar donde él nos quiere llevar, y hay cierto consenso, hay poca interpretación en aquello. Hay mucha emoción, mucho sentimentalismo, mucha melancolía, pero él nos ubica y ciertamente hay un dibujo nada más de los personajes. Nosotros acá tenemos como protagonista a este príncipe próspero, pero no hay una descripción del personaje física. Por ejemplo, podemos desprender que era un tipo banal, que era un egoísta, individualismo, muy propio del romanticismo. Chicos, tema. ¿Quién va con la canción? Yo voy después. Ya, Marce, dispara tú, dispara yo. Está bien, iré. Ya tú traes un lindo tema, muy romántico, un lindo tema. No, muy representativo de la muerte. No es romántico, no, para nada, yo lo hice al contrario, es la antítesis. Lo que pasa es que llegó el otoño y me encanta el otoño, es mi estación favorita, y yo pensé en cuáles son mis cosas favoritas. Mis cosas favoritas, un café, el otoño, Edgar Allan Poe, la literatura, la filosofía, el jazz. Y voy a ir con el gran Joel Coltrane y My Favorite Things. En Radio Sol, la radio para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. Aquella mascarada era un cuadro voluptuoso, pero permitan que antes les describa los salones donde se celebraba.
eran 7, una serie imperial de estancias. En la mayoría de los palacios, la sucesión de salones formaba una larga galería en línea recta, pues las dobles puertas se abren hasta adosarse a las paredes, permitiendo que la vista alcance la totalidad de la galería. Pero aquí se trataba de algo muy distinto, como cabía esperar del amor del príncipe por lo extraño. La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe es el texto que leemos hoy en La República de las Letras a través de Radio Sol 97.7, su señal online, junto a nuestro radiocontrolador Reinaldo Arenas, más conocido en el ambiente del romanticismo como Tereso. Tereso. Sí, el año pasado fue Hércules, lo descubrimos, ahora lo descubrimos en su rol Tereso. ¿Este año lo descubrimos en Tereso? Sí. Sí, pues este año hicimos a la Teresa. Claro, ¿no? Y descubrimos que tiene un corazón que late, que recitaba poemas de Neruda, que está emancipado como padre y madre, luchón, es un luchón, sí, está deconstruido, sí. Y que además nunca se da cuenta del deseo de las otras mujeres, cierto, no lo constituyen, que piensa que no, sí, mira, ahí nos dimos cuenta. La chica huía hacia el sur llena de deseo. Bueno, oye, estamos, como les comentábamos, estamos viendo este cuento de Edgar Allan Poe. Y como dato, yo hoy día vine puro a dar datos, porque como ando otoñal. Me desojo irremediablemente. Irremediablemente. Oye, la mayoría de los cuentos de Edgar Allan Poe, de nuestro querido, así como lo vemos, tan vinculado al romanticismo, incomprendido, alcohólico, sentimental, nunca surge como un proyecto literario preconcebido. Y esto se debe porque hay que, en la mayoría de las ocasiones, Poe escribía por necesidad y publicaba en forma intermitente en periódicos. De hecho, este cuento, la Máscara de la Muerte Roja, fue publicado por primera vez en el año 1842 en el Graham Magazine. Claro. Sí, ya, Bernardo, ¿de qué va? Haznos un resumen del cuento. Perdón, después lo publica ya en una serie de cuentos en el Broadway Journal, en 45. La historia de la Máscara de Muerte Roja, como adelantaba Fran recién, trata de que hay por ponerlo así, hay un reinado el cual está siendo azotado por una plaga, por una peste. Esta peste se le llama la Muerte Roja a propósito de las características que tiene. Habiendo ocurrido esto y habiéndose dado cuenta, por supuesto, este príncipe, lo que hace es encerrarse en una abadía, en este castillo, con el príncipe próspero. Exacto, con todo, con 1000 personas, así como eran 1000 cortesanos, todos nobles. Claro. Se encierran ahí, por supuesto, buscando evitar la muerte. Voy a citar casi literal, que el mundo exterior se las arreglara por su cuenta. O sea, a él tipo no le importaba nada lo que pasara. Total, ellos tenían mucho dinero, ellos tenían todo el poder para tener alimento, para estar resguardados en un lugar que supuestamente era seguro, por lo tanto el resto les vale. Cualquier parecido con la realidad es una mera coincidencia. Cualquier parecido con Chile y el mundo solamente es un detalle. Literatura, le dicen por ahí. Hablemos de privilegiados. Claro. Y resulta que ya pasan varios meses que están en este encierro, 5 o 6, y el príncipe próspero hace un llamado a hacer una gran fiesta, una mascarada. Ya, mascarada que implica, por supuesto, ir con trajes bastante excéntricos, con las máscaras propiamente tal, pero acá lo relevante, que a mí me ha parecido maravilloso, es que el concepto de máscara muta a una cuestión mucho más impresionante. De hecho, en las versiones cinematográficas uno puede ver allá mucho más visualmente el tema de cómo estas máscaras también son parte de un gran sombrero de barcos, y de distintas formas que van representando a muchos elementos. De hecho, este cuento es muy simbólico en muchos aspectos. Y desde ahí Poe también hace esta descripción de como decías tú, Fran, del tema de estas 7 cámaras. Es una abadía que es bien extraña, muy excéntrica, la describe, y que tiene 7 colores. El que empieza con el azul, que es la primera cámara. Estancia. La segunda es el purpúreo, la tercera el verde, el cuarto naranja, después viene el blanco, uno violeta, y la última, que es la que generalmente casi nadie entraba, es
esta habitación negra. Y esta habitación era la única, así como tips, era la única que tenía una ventana de un color distinto a la ornamentación, al color de la ornamentación. Todas tenían, no sé, si era azul, la ventana, el vitral era azul. En este caso, la habitación era de terciopelo negro y el vitral era rojo. Y ahí nos deja Poe caer el primer elemento de esta así como esta sugerencia del relato. Y desde allí va pasando todo esta fiesta que es muy opulenta. Hay mucha opulencia de por medio, todos bailan, pero sin embargo el segundo elemento que marca, y aquí vamos a hacer el alto, es el reloj de ébano, que también está en la habitación negra, y tiene un sonido muy musical, pero muy potente, que se escucha en toda la abadía. Y cada vez que ellos están bailando, que están en el jolgorio más grande, escuchan cuando dan las campanadas, la hora, todos guardan silencio. Y todos vuelven a sentir la angustia, todos vuelven a estar en ese estado de indeterminación, que significa saber que están sometidos al tiempo. ¡Uy, qué lindo! Sí, están sometidos al tiempo porque en definitiva el tiempo, o sea, el transcurso del tiempo nos dirige que inevitablemente hacia la muerte. Inevitablemente hacia la muerte. Claro. Entonces, en ese momento, claro, porque lo que narra el cuento es que están en un fervor dionisiaco, bebiendo, teniendo sexo, corriendo por entre los salones. Ojo que ninguno entraba a esta séptima estancia, que era la que narraba Bernardo, pero cada vez que sonaban las campanadas, ellos se sumían en un estado no solamente de silencio, sino que de aparente terror, según lo cuenta el narrador. Exacto, y es más, mira, él lo describe así. Más, al cabo de 60 minutos, que abarcan 3.600 segundos del tiempo que huye, el reloj daba otra vez la hora y otra vez nacía el desconcierto, el temblor y la meditación. O sea, y además, a ver, este cuento en cuanto a estructura, está en estructura narrativa, está muy ligado al concepto de tiempo, porque, por ejemplo, parte con este inicio que hablábamos de contar el tema de la peste, de cómo entran a la abadía, que sueltan candados, pero también hay otros elementos que marcan el concepto de tiempo. Por ejemplo, primero Poe se refiere a todos sus invitados, o sea, a los invitados del príncipe próspero, como sueños. Y lo dice así: en aquellas 7 cámaras se movía de un lado a otro una multitud de sueños. Pero después habla de una asamblea de fantasmas. Por lo tanto, a medida que también va transcurriendo el relato, nos va mediando elementos que ya van cambiando este concepto semántico del grupo y lo va dirigiendo inexorablemente hacia la muerte. Oye, hay que decir que a primera vista la estructura y los argumentos de los cuentos de Edgar Allan Poe, y este en particular, pudieran parecer simples. No es un cuento brevísimo que tiene 8 páginas, pero aún así es justamente esta simpleza y como esta especie de cotidianidad que siempre usa Poe, ¿cierto? Siempre las atmósferas son cotidianas. Y lo que nos produce, quizá, quién sabe, yo no me leí en particular como ningún análisis como más profundo desde el contenido, puede que sea esta misma cotidianidad las que nos produzca esta serie de horror, esto sentir de que, no sé, en cuantos como el corazón delator, efectivamente puede entrar a una casa y de pronto puede escuchar un ruido, puede ser el corazón debajo, que haya una mujer enterrada abajo del piso. Entonces te lleva a un ambiente que es cotidiano, a tu ambiente, a tu lugar, y ese lugar puede ser un lugar aterrador. Bueno, aparte de que es muy cotidiano, a mí me pasó que cuando uno lee la primera mitad del cuento hay una profunda crítica social. Sí. Los pobres mueren, los ricos se refugian, y eso que pasó hace 250 años sigue pasando. O sea, por ejemplo, se estima en el mundo que el 80% de las muertes por accidentes cardiovascular son de países pobres. El 90% de la gente que muere por diabetes es pobre. Claro. Entonces son cosas que 3 siglos después siguen pasando.
A mí eso me pasó con el cuento. Había una profunda crítica social. No sé si habrá sido intencional, ya. Ahora con la vida que tuvo Poe, lo más probable es que sí, porque como a él se le mueren los dos padres, seguramente pasa un periodo así de pobreza y luego lo adopta el señor Poe. Sí, ciertamente. O sea, hay una cuestión que bueno, hay relaciones a lo económico, a esta crítica social que tú hablas, hay cuestiones filosóficas muy profundas, porque incluso el tema del concepto de máscara también se puede asociar al tema de las personalidades, al tema de cómo la gente se oculta bajo esta imagen de opulencia o esta imagen de la otredad, pero que no es cierto, que finalmente el único camino es la muerte y cosas por el estilo. O sea, hay un montón, tanto como habitaciones, hay un montón de formas de mirar el cuento, y eso para mí es una de las cosas más rescatables de este. Sí, eso es increíble, que uno con 8 páginas podría hacer un análisis de 20. Exacto. Y ¿sabes lo que convierte, yo creo, a Edgar Allan Poe en un escritor cumbre? Deben haber discusiones que entre Edgar Allan Poe, Kafka estarían así como ya las cumbres de las cumbres, sobre todo en la época moderna, porque, por ejemplo, lo que tenemos a nuestro querido amigo Jorge, del cual nosotros somos grandes cultores. Tú, Fran, tenés que leerlo para morir de muerte natural, erudita y virgen. Sigo atrapada en los suicidas. Claro. Por ejemplo, Jorge Luis Borges lo que hace es que toma una idea filosófica y la convierte en un cuento de un erudito, noble, lleno de simbolismo, donde si nosotros vamos a las capas, logramos descubrir esta especie de secreto, que es lo que, ¿cierto?, se denominó el objeto conjetural en Borges. Pero mira lo que pasa en Edgar Allan Poe. Cuando el Bernardo recién decía, bueno, y podemos ver el tema de las máscaras, que luego trataría profusamente Nietzsche. Cuando vemos el tema del olvido, el tema de las estructuras, Fran, resulta que Freud son todos posteriores a Edgar Allan Poe. O sea, es más, sí, yo creo que son filósofos o grandes intelectuales que luego se remiten a Edgar Allan Poe. O sea, un poco de Edgar Allan Poe desde su literatura, porque en definitiva solamente por el arte vale la pena vivir, es de donde ellos, haciendo un estudio, ¿cierto? O sea, o rescatando ciertos elementos de la literatura, es al revés de lo que hace nuestro gran erudito Borges. Claro. Él va a las ideas filosóficas y las convierte. Aquí no. Aquí Poe, genialidad pura, lo que hablábamos ayer del arte. Sí, de hecho incluso el concepto de justicia es un concepto súper potente, porque la justicia es esta cuestión superlativa que está más allá de cualquier situación o entorno. La muerte es la justicia. La muerte viene a imponer justicia en cuanto al abandono del pueblo, o el reloj es la justicia, o el que está marcando el tiempo, que decir, se te va a acabar y vas a tener que pagar. O sea, hay una cantidad de formas de mirarlo que de verdad es maravilloso. Parece increíble que haya que lo escribiera así. Está bien, para tener para comer esta semana con Virginia, que era su esposa, que conociamente era su prima. Claro, Poe, que era una persona muy nerviosa, ¿ya? Y que muchas de los textos de esta explosión literaria tenía que ver con eso, con bajar sus niveles de tensión, pescarlos y llevarlos al papel. Wow. Todos queremos un Edgar en nuestras vidas, alcohólico. ¿Tema? Yo quiero un tema. Déjame, dígame que sí. Vaya. Ya. Bueno, tal como hace varios programas nosotros hablábamos de que la vida es sueño, las mascaradas son un sueño, y todos dentro de este sueño pensamos que tenemos cierto control, lo cual nunca es cierto. Y a propósito de cómo supuestamente deberían ser los sueños, inconexos, desordenados, pero también provocativos, nos vamos con un tema de Radiohead que se llama Daydreaming. Wow.
Beyond the point of no return, of no return. When it's too late, the damage is done. Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras. En el corazón de los más temerarios hay cuerdas que no pueden tocarse sin emoción. Aún el más relajado de los seres, para quien la vida y la muerte son igualmente un juego, sabe que hay cosas con las cuales no se puede jugar. Los concurrentes parecían sentir en lo más hondo que el traje y la apariencia del desconocido no revelaban ni ingenio ni decoro. Su figura alta, flaca, estaba envuelta de la cabeza a los pies en una mortaja. La máscara que ocultaba el rostro se parecía de tal manera al semblante de un cadáver ya rígido que el escrutinio más detallado se había visto en dificultades para descubrir el engaño. Cierto, aquella frenética concurrencia podía tolerar, si no aprobar, semejante disfraz, pero el enmascarado se había atrevido a asumir las apariencias de la muerte roja. Su mortaja estaba salpicada de sangre y su amplia frente, así como el rostro, aparecían manchados por el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero cayeron sobre la imagen astral, que ahora, en un movimiento lento y solemne, como para dar relieve a su papel, se paseaba entre los bailarines, convulsionóse en un primer momento, en un estremecimiento de terror o de disgusto, pero inmediatamente su frente enrojeció de rabia. ¿Quién se atreve?, preguntó con voz ronca a los cortesanos que lo rodeaban. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfematoria? Apodérense de él y desenmascárenlo, para que sepamos a quién vamos a ahorcar al alba en las almenas. Al pronunciar estas palabras, el príncipe Próspero se hallaba en el aposento del este, el aposento azul. Sus acentos resonaron alta y claramente en las 7 estancias, pues el príncipe era hombre temerario y robusto, y la música acababa de cesar a una señal de su mano. La muerte de la máscara roja del gran Edgar Allan Poe y su gato negro y su cuervo en el hombro es quien nos convoca hoy en la República de las Letras, en Antofagasta, a través de la radio y su señal online. Vamos, chicos, rápidamente a los cariños, saludos, parabienes, en horas buenas. Sí. Franny. Este es un programa, ojo, esto es un programa cuya ejecución va al aire en su 4ª temporada gracias a Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Habíamos estado un poco olvidados de nuestro tremendo Resomag. Sí, nos hemos portado pésimo. ¿Dónde está ubicado Resomag? 3 sucursales: Gallillos Lorca 1640 en Centro Médico Vital Médica, Gallillos Lorca 959 y General Borgoño 957 al interior del Hospital Militar del Norte. Sí, usted no tiene que viajar a Santiago. No, se puede atender acá. Más encima, Resomag tiene un amigo muy bonito que se llama Vital Médica. ¿Es su mejor amigo? Más bien hermanos. Pueden soportarse, ¿no? Pero están ahí. Ya, hoy agradecemos a Resomag que por 4ª temporada nos acompaña y permite la difusión de nuestro querido programa La República de las Letras.
Saludos, chicos. Saludos a la gente de Facebook. Saludos, hartos abrazos, hartos cafés y ojalá hartos mensajes para poder tomar café con ellos, con Ahora ellas, que con llegó el ellos. otoño. Ahora que está el momento para usar bufandas, para caminar Sí, por el disfrutando parque. el frío, tomándose Sí. de la mano o caminar abrazaditos, caminar abrazados para evitar el temblor. Oye, hay algo que ninguno de los tres hemos tocado. Yo no sé si porque lo olvidamos o es el inconsciente, pero apareció una musiquita Oh, que dejó por ahí Cristiano Teiza. sí, Cristian en llamas corriendo por las calles. Oye, fue terrible esa música que proviene de otra radio, de una radio hermana. Yo no sé, no vamos a decir nada porque no nos corresponde. Solo decimos, chicos, atentos, republicanos del mundo, Unidos. Vamos, Flora Tristán. Sí. Bueno, volviendo a la historia. Ahora aparece... Bueno, ya estábamos con estos personajes. Estábamos con el príncipe próspero. La gente se moría, daba lo mismo. Y estaban esta cantidad bastante importante de cortesanos, de burgueses, ¿ya? De aristócratas. Desde ahí, lo que aparece es estar en plena fiesta, ellos con el candombe. Cada una hora se detenía todo porque les preocupaba el tema del tiempo a propósito del sonido del reloj. Y de pronto se empieza a pasear entre medio de todos con total displicencia, con total relajo, así como mirando, así como, oye, ¿sabes que estoy buscando a alguien? No sé. Un personaje con un traje, recordando que todos están con traje, todos están disfrazados con máscara, pero que este traje rompía con toda esta diferencia excéntrica que habían marcado. Este traje era una mortaja que se entiende que son estas vendas con las que envuelven el cuerpo, y además tenía, supuestamente se subentiende que era una máscara, pero no quedan certezas porque también Poe ahí dice que incluso acercándose no se podría distinguir si era real o si era un engaño. Esta supuesta máscara que representaba el rostro de un muerto, de una muerta determinado, con manchas de sangre. O sea, era la fiel representación de una persona que había muerto por la peste. Y por supuesto, escándalo. Si ya tenían encima la presión del sonidito del reloj que echaba a perder todo, imagínense a alguien paseándose así. Y lo encontraron una falta de respeto, ¿qué onda? Así que, ¿qué les pasa? Oye, llamen a la policía que lo venga a buscar, no sé. Hasta que llega en este tránsito a la vista del príncipe próspero. Y ahí empieza también un poco a generarse el desenlace de la historia. Porque todo este escándalo empezó a gritar el príncipe que lo detuvieran. Y nadie quiso arriesgarse. Así que era súper interesante, súper cuático ese momento. Lo más relevante a propósito de este tránsito es que este personaje, esta figura, va transitando por las habitaciones. Y el príncipe huye. Y el príncipe cobardemente huye. Y después hay una cuestión que los colores de las habitaciones son un fiel reflejo o se supone que simbólicamente reflejan los distintos estadios de la vida. ¿Ya? El azul está asociado al nacimiento y el negro a la muerte. Y Próspero estaba en la habitación azul, ¿ya? Que era la primera Que estancia. era la primera estancia, claro. Y la muerte se sigue paseando, va directo hacia él, pero pasa cerquita y después se dirige a la habitación negra. ¿Qué es lo que ocurre? Como nadie lo pesca, todos se tiran a la pared y no, escandalizados porque no sabían realmente si era una joda, una broma o no. Finalmente el príncipe saca una daga y sale corriendo. Él sale corriendo Sale atrás corriendo. en esta cosa que ahí es súper interesante, la cosa como del poder. Claro. Porque en definitiva lo que él siente en un primer momento, cuando la máscara de la muerte roja le pasa cerca sin atacarlo, lo ronda. Es bonita la imagen como la construyen, y más aún como en esta traducción que hace Julio Cortázar, que fue la que por lo menos la Fran y yo leímos. También yo. Entonces le pasa, y él ante este momento como de haber mostrado debilidad frente a sus cortesanos, de quien Exacto. él necesita este permanente reconocimiento y toda una cuestión ahí. Freud, posterior a Poe, que era eso que yo te decía, de cómo yo creo que hacen un análisis posterior respecto de la literatura, él pesca la daga como un acto de poder, de reafirmar su poder, casi fálico, porque es una daga, y
él persigue a la máscara de la Claro. muerte roja, que se dirige a la última estancia, esta estancia donde estaban estos colgajos negros, Ajá. donde nadie además se había atrevido a entrar. Claro. Y de ahí viene esta de cómo obliga esta figura a transitar desde la vida hacia la muerte. Y ahí quedamos así como chan, que es súper importante. Tema, me están haciendo señas de tema. ¿Quieres ir a ese tema? Señas de tema. Señas Señas de de tema. Señas temáticas. Uno podría preguntarse, ¿por qué los ricos tienen derecho a pasarlo tan bien si son tan imbéciles como los pobres? Así que vamos con los primeros y ¿por qué los ricos? Wow. Van a sus colegios a jugar con los curas, con las monjas de la caridad, con sus cuerpos llenos de comida, que son como europeos, rubios y robustos, que en el camino a la universidad, llenan sus libretas de notas sin igual, sus cabezas saben todo lo que hay que responder, y en las escuelas numeradas nos enseñan humildad y resignación, nos explican de qué está de más intentar pensar siquiera en ser profesional. Tu educación es una porquería y yo con esas notas ni siquiera trataría. Dedícate a ladrona, vago o esclavo y nunca trates de entender por qué los ricos tienen derecho a pasarlo también, tienen derecho a pasarlo también. ¿Por qué los ricos tienen derecho a pasarlo también si son tan imbéciles como los pobres? Allí van cruzando su ciudad, taquilleando en sus autos con el de su papá, disfrutando de la juventud, del derecho heredero a ser los dueños de América del Sur. A veces unos tienen ganas de igualar, forman entidades, juegan a luchar, discursos y recursos, vida intelectual, y todo sigue tan igual, tan igual. Porque los ricos tienen derecho a pasarlo también, tienen derecho a pasarlo también. Porque los ricos tienen derecho a pasarlo también, si son tan imbéciles, si son tan imbéciles, si son tan imbéciles. Y los de arriba siguen, y los de abajo siguen, y nadie tiene ganas de ver un final. Si los de abajo creen lo que de arriba dicen, ¿en quién voy a confiar? Quizá al final me dé igual. Oh, oh. Dime por qué.
Radio Sol está presentando La República de las Letras. Y así, sin impedimento, pasó a una yarda del príncipe. Y mientras la vasta concurrencia retrocedía en un solo impulso hasta pegarse a las paredes, siguió andando ininterrumpidamente, pero con el mismo y solemne mesurado paso que desde el principio lo había distinguido. Y de la cámara azul pasó a la púrpura, y de la púrpura a la verde, de la verde a la anaranjada, desde esta a la blanca, y de allí a la violeta, antes que nadie se hubiese decidido a detenerlo. Mas entonces el príncipe Próspero, enloquecido por la rabia y la vergüenza de su momentánea cobardía, se lanzó a la carrera a través de los 6 aposentos, sin que nadie lo siguiera por el mortal terror que todos paralizaba. Puñal en mano, acercóse impetuosamente hasta llegar a 3 o 4 pasos de la figura, que seguía alejándose cuando ésta, al alcanzar el extremo del aposento de terciopelo, se volvió de golpe y enfrentó a su perseguidor. Oyóse un agudo grito, y mientras el puñal caía resplandeciente sobre la negra alfombra y el príncipe Próspero se desplomaba muerto. Reuniendo el terrible coraje de la desesperación, numerosas máscaras se lanzaron al aposento negro, pero al apoderarse del desconocido, cuya alta figura permanecía erecta e inmóvil a la sombra del reloj de ébano, retrocedieron con inexplicable horror al descubrir que el sudario y la máscara cadavérica que con tanta rudeza habían aferrado no contenía ninguna forma tangible. La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe, esta noche en la República de las Letras, partiendo el otoño como hay que partirlo. Viendo a Edgar Allan Poe. Sangre, muerte. Exacto, peste, vacunas. Hoy el otro día confesé en Twitter que hace 8 años entré en la cosa de la antivacuna, no había canal, Manuel. Chicos, vacunen a los niños. Por favor. Hablando de peste, oye, no hagan caso en las tonteras que se les ocurren a los terraplanistas, a los antivacunas, qué brutalidad. Oye, siguiendo con el texto, bueno, ahí Bernardo narraba, ¿cierto?, el final del cuento, que a pesar, bueno, lo que uno puede ver es que algunos reconocen la presencia de la Muerte Roja en este visitante inesperado que tienen. Además es una abadía que cuando ingresa este príncipe próspero con estos 1000 cortesanos es sellada total y absolutamente. O sea, claro, efectivamente, y esta cosa, ahí entra Frank, que ahí puedes desarrollar un poco tu teoría económica estructural marxista piquetiana respecto de una tesis doctoral que diga economía y estructura social en la Máscara de la Muerte Roja y la literatura de Edgar Allan Poe. Parte con tu doctorado en Inglaterra. Déjame tomar apuntes, vamos. Bueno, ¿cierto? Porque en el fondo, ellos se encierran, se excluyen del mundo, mientras afuera, la comarca completa sigue desolando la Muerte Roja. Y lo que se señala, ¿cierto?, es que aparece la muerte, como decía Bernardo, como un ladrón en la noche. Que una vez que la Máscara de la Muerte Roja mata con su sola presencia, o sea, no es que él no apuñala, porque la daga la tiene Próspero, sino que se da vuelta. Bueno, tratan de asirlo, y ahí entra ese elemento fantasmagórico, fascinante, que en el fondo lo que te lleva a uno como lector, además como fanático de la literatura, es que se desvanece los ropajes y la máscara, y ahí te lleva a un sitio de indeterminación, que es donde se produce la poesía. Sí, de hecho eso es lo maravilloso, porque dentro de las características fundamentales del cuento, el quiebre es muy relevante. O sea, el tema del giro, de la vuelta. Todo lo demás hay una narración realista, claro, o sea, que podría considerarse realista. Exacto. Y es más, desde la perspectiva de la Fran, que le da esta mirada económica, es hiperrealista. La mirada objetiva. A ver, hablemos de objetividad. Y neumática. Objetivízame, por favor. Y primaveral. Objetivízame. No, lo que pasa es que o sea, cuando uno lee las 2 primeras páginas del cuento, la gente de afuera muere, los ricos se refugian y la gente de afuera sigue. La excluyen, por ejemplo. O sea, primero el tema de la exclusión. Claro, así como, no, nosotros vamos a ser los privilegiados y no nos vamos a salvar, pero vamos a vivir un poco más de tiempo. Que por ejemplo, el tema cuando yo les comentaba recién, lo de las muertes por accidente al corazón, se da principalmente, bueno, ahí dentro de la Organización Mundial de la Salud hay unos personajes que dicen que la injusticia social es la peor peste,
¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mayoría de las enfermedades cardiovasculares se producen por mala alimentación. Oye, pero sí, es muy cómico porque, por ejemplo, los niveles de obesidad, yo por supuesto ignoro cualquier dato al respecto, pero en una primera idea de algunos textos que pueden ser traducibles económicamente para mi nivel cognitivo, pero por ejemplo, la obesidad está radicada en los sectores más de menor ingreso. O sea, no hay una relación accedo al consumo y por lo tanto me pongo más gordo, sino que efectivamente están en las capas de menor ingreso de la población. Bueno, pero ahí hubo como una vuelta de tuerca, porque hasta principios de los años 30 el signo como de robustez en los niños estaba ligado a las clases altas, porque los niveles de pobreza y de desnutrición eran mucho más altos. Claro. Pero ahora no es que la gente no tenga acceso a la comida, sino que no tiene acceso a la comida sana. Claro. O sea, es mucho más barato ir a comerte un McDonald's que de repente prepararte una ensalada, un snack, porque cuando uno come ensalada a las 2 horas uno ya tiene hambre. Prepararte un snack 2 horas después. Sí, eso es lo interesante. Aquí la figura de Próspero se puede aplicar trascendentemente. Además, a cualquiera. el nombre Justamente es simboliquísimo. A mí, Yo pienso que José Sebastián podría cambiar su nombre, o podría decir todas estas cosas de piña y todas esas cosas poco sofisticadas que usa la gente en las redes sociales. Sí. Yo pienso que Próspero es un gran nombre para Sebastián y su pandilla. Claro. Próspero y su pandilla. ¿Te imaginas tú? Próspero Piñera. es un gran nombre. Polo bueno, y hay muchos que le atribuyen el concepto de Rey Midas a Piñera, por lo menos en el primer gobierno. Claro. Porque con esto que él todo lo que tocaba lo convertía en oro. Bueno, ojo con el tema del cuento, que se supone que él, como regente, como tú regente de un territorio feudal, porque estamos hablando muy ligado a lo feudal acá, sí, debería ser rey. ¿Y por qué es príncipe? ¿Se preguntaron eso? Claro. ¿Por qué lo ubica la figura del príncipe, no del rey? Sí. ¿Por qué? Y acá entro una suposición yo. ¿Quién es el rey? ¿Quién es la figura que reina ahí realmente? Es la muerte. No hay otro. Por eso el cambio de figura de ser este rey que manda todo, que está por sobre todo con la imagen esta que manejaban en la época. De cómo se llama, del rey que tenía estas ínfulas que eran entregadas por Dios, ¿cachai? A propósito de las uniones a la Iglesia Católica. Oye, pero puede que haya sido, lo que pasa es que pero con puede eso, que haya sido un principado. ¿Y si Mónaco? ¿Quién sabe? Mónaco pero príncipe. eso es interesante, porque uno nota la carencia del héroe, y una de las principales cuando uno va a hacer un análisis de actitudes heroicas o características que tienes que cumplir un héroe, una de esas es el poder que le entregan los dioses. Exacto. Wow. Oye, chicos, bueno, últimas consideraciones. Yo quería picarle un poco, pero en realidad fue una conversación tan grata y entretenida. Tan lindo el otoño. Mucho café para el otoño. Que era acerca del uso. A ver, nuestro gran poeta Vicente Huidobro decía que cuando el adjetivo no da vida, mata. Y aquí da vida. O sea, uno de los principales problemas de traducción que señaló Cortázar cuando hizo las traducciones él es uno de los traductores más reconocidos de los cuentos de Edgar Allan Poe, era justamente porque, o sea, hay una atmósfera que tienes que, o sea, no se trata de pescar un texto y traducirlo literalmente. Tú tienes que ser capaz de transformar esa misma atmósfera. O sea, no podría haber sido otro que Cortázar. Claro. O sea, está tan loco como Cortázar y, ¿cierto? Sí, bien. Entonces, a mí lo que eso yo noté, porque a veces uno dice, claro, Huidobro decía, cuando el adjetivo no da vida, mata. Entonces hay gente como Próspero Piñera que sobreadjetiviza de un modo que a uno le resulta casi repulsivo, y entonces le tomamos mucho odio a los adjetivos. Pero Edgar Allan Poe, el maestro, lo que hace es dar vida a través de los adjetivos. Entonces, incluso al principio dice el príncipe era próspero, bla, bla, bla. Todo lo va adjetivizando para lograr esta atmósfera. Claro. Bueno, con respecto a mí, yo solamente quiero rescatar algo. Borges escribió en uno de sus cuentos, usó la frase la unánime noche, ¿cierto? Yo creo que cuando llega la muerte roja al palacio es la unánime noche. Wow.
Qué borgiano que estás hoy. ¿Fran? Eso. No, en verdad, o sea, aparte de la crítica social, o sea, una mirada filosófica del cuento que finalmente, independiente de lo que uno haga, y un poco lo que tú le dices a mi hermano chico de 7 años, es que somos seres para la muerte. Sí, no lo digo yo, lo dice Martín Heidegger. Bueno, pero lo dice Martín Heidegger. Yo solo le transmito. Así que eso. Oye, tarea para la casa, Fran, cuando nos vuelvas a acompañar, ahora que pensamos a partir de la cosa, ¿cuáles eran las grandes mujeres pensando la economía en el mundo hoy? Bueno, porque hace siempre poco, citamos a Marx. La semana pasada, año 2019, la primera mujer fue la ganadora del Nobel de Matemáticas. ¿Sí? ¿Cierto? Sí. Ya, maravilloso. Después nos cuentas de ella. Ya. Oye, muchas gracias por acompañarnos. Estaremos de vuelta la próxima semana. Pasen bien el otoño, abríguense, tomen cafecito. Y esta ha sido La República de las Letras. Muy buenas noches. Fue La República de las Letras. Hasta la próxima semana, cuando nos reunamos en torno a los libros en un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Les acompañaron Marce Mercado, Bernardo Cienfuegos y Niño Cristian González.